Yo manejé tráiler por más de 15 años. De todo vi en el camino. Asaltos, bloqueos, accidentes terribles, animales que se cruzaban en plena curva. Pero nada, y de verdad te lo digo, nada se ha quedado tan pegado en la memoria como lo que viví unos años cruzando la Huasteca. No diré en qué tramo fue exactamente, porque la gente que aún trabaja por esa zona se asusta fácil, y hay bastantes leyendas sueltas. Pero para quien no lo sepa, la Huasteca abarca parte de San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo. Es una región hermosa y traicionera. Carreteras con neblina densa, caminos angostos. A veces desaparecen entre cañadas o bajadas mal señalizadas. Hay tramos donde puedes avanzar unas horas enteras sin ver otra luz más que la tuya. En ese tiempo yo andaba haciendo un recorrido sencillo. Carga de papel desde Tampico hasta San Luis. Lo había hecho en muchas ocasiones. Me conocía las curvas y hasta los baches. Era temporada baja, así que el tráfico era mínimo. Pero justo esa noche algo me obligó a salirme un poco de mi ruta habitual. Cerca de las 11 me fallaron los frenos del remolque. No fue grave, pero sentí que algo no iba bien. Preferí no arriesgarme a meterme en la sierra con un tráiler al cual no le confiaba la vida. Así que decidí parar en un punto que conocía perfectamente. Una vieja gasolinera abandonada donde antes había una caseta de vigilancia federal. Ese lugar lo usaban los traileros para dormir o reparar lo básico. Estaba a un costado de la carretera sobre una lomita desde la cual se alcanzaba a ver el camino si te subías al techo. Yo ya había parado ahí antes. No tenía luz ni vigilancia, pero era tranquilo. Nadie se metía con los camiones. Esa noche no había nadie, ni otro camión, ni luces, ni nada. Me estacioné como siempre, paralelo al camino, dejando espacio por si alguien más quería llegar. Me bajé, revisé el sistema de frenos, chequé los conectores de aire y todo parecía en orden. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, el cansancio, quién sabe. Me preparé un café con mi viejo termo. Me senté en el estribo y dejé que el aire me enfriara un poco la cara. La neblina empezaba a bajar desde los cerros como alfombra espesa. Ese tipo de clima hace que todo suene más hueco, más lejano. A veces uno escucha su propia respiración como si fuera otra persona. Es raro. Ahí fue cuando vi la caseta. Ya la conocía, pero esa noche se veía distinta. Era una construcción pequeña como de 6 metros cuadrados con una sola puerta y una ventanita de reja oxidada. Llevaba años sin usarse. Tenía grafitis viejos y el techo hundido en una esquina. Pero esa noche la ventana estaba iluminada. No con luz eléctrica, y era como si algo dentro brillara suave amarillo. Una especie de parpadeo tenue como de vela lejana. No me asusté de inmediato. Pensé que quizás alguien se había metido a dormir. No sería raro porque hacía frío y había muchos migrantes cruzando esas rutas. Me acerqué con cuidado, no por miedo, sino por respeto. No quería sobresaltar a nadie. Cuando me asomé por el marco no vi a nadie. Solo una vela encendida en el suelo. Encima de una caja de cartón había una figura pequeña, una imagen. No era un santo ni una virgen. Parecía una figura tallada a mano de madera oscura con cuernos curvos y ojos como gotas de vidrio rojo. No era una figura religiosa tradicional. Junto a ella había otras cosas que me helaron la sangre. Una botella abierta, un pedazo de tela vieja y lo que parecía ser un mechón de cabello humano. Retrocedí sin hacer ruido. No era asunto mío lo que estaba viendo. Regresé al tráiler y cerré las puertas, apagué todas las luces. No tenía sueño ni confianza, pero lo peor vino después. A eso de la 1 de la mañana, justo cuando la neblina tapaba completamente los espejos laterales, escuché pasos. No sé cómo describirlos. No eran pasos sobre la tierra. Era como si alguien caminara sobre grava mojada, como si arrastrara algo. Iba de un lado para otro como si dieran vueltas al camión lentos y constantes.
Pensé en salir, en gritar que se fueran, que no estaba solo, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Pasaron minutos así, 10, 20 y yo sin moverme, con el corazón golpeando la garganta. Entonces, sin aviso, algo tocó en la puerta de mi lado. Fueron 3 golpes, no fuertes, más bien como quien toca con una punta de los dedos. Eran suaves pero firmes. 1, 2, 3. No abrí y no miré. Era obvio que no se trataba de algún ladrón o algo así. Solamente apreté el termo contra el pecho y me quedé quieto. Después de un rato el silencio volvió y luego los pasos alejándose por la gravilla. Y luego nada. Al amanecer salí con cuidado. Caminé alrededor del tráiler y no había huellas, ni marcas, ni una piedra fuera de lugar. Pero la caseta ya no tenía vela, tampoco figura. Solamente había un círculo de ceniza en el suelo. Había un olor como a madera quemada, a pelo quemado. Me fui de ahí sin revisar nada más. Lo único que quería era alejarme de esa caseta lo antes posible. Aunque el freno aún me daba desconfianza, preferí arriesgarme a que pasara algo ahí parado. A esa hora, con la neblina ya empezando a disiparse, el camino se sentía más claro, pero yo sabía que no iba a olvidar esa noche tan fácilmente. A los pocos kilómetros, cuando ya había dejado atrás la zona más cerrada del monte, me encontré con otro trailero en la orilla de la carretera. Había parado a orinar y me hizo señas con la mano. Le regresé el saludo y luego de unos metros más decidí esperarlo en una gasolinera más adelante. Ahí nos tomamos un café y le conté lo que había pasado. El hombre me miró en silencio por un momento. Luego me dijo algo que no me esperaba. Era una figura chiquita con cuernos y ojos rojos. Asentí. Sí, hermano, no fuiste el primero que la ha visto. Esa caseta antes era de los federales, pero desde los 90 la dejaron. Dicen que un comandante la usaba para hacer cosas raras, que se metía con la gente de allá arriba de la zona de Tempoal. Brujería, favor y el dinero. Un día simplemente desapareció. Algunos compañeros que han parado ahí dicen que la vela se prende sola, o que hay un fuerte olor como a pelo quemado. No supe qué responderle y solamente agregó: esa figura dicen que es un demonio, algo que anda suelto en las brechas. Qué bueno que no lo tocaste. Ciertamente no lo había tocado, pero desde ese día pasaron cosas pequeñas, pero empezaron a formar un patrón. No era sugestión, eso se los juro. Durante 3 semanas seguidas, todas las madrugadas entre 3 y 4 de la mañana, algo golpeaba la ventana de mi cuarto. Vivo en una casa de una sola planta, sin árboles cerca, sin cables, sin hora al viento. Era un golpe seco, como si alguien tocara con los nudillos. Siempre lo hacía 3 veces, siempre espaciados. La primera semana salí con una lámpara y no encontré nada. La segunda ya ni me levanté. Empecé a sentirme distinto, como agotado todo el tiempo, como si no pudiera descansar bien. Me dolía el cuello, la espalda, las muñecas. Un médico me dijo que era estrés y me dio pastillas para dormir y no sirvieron. La tercera semana fue la peor. Soñé con la caseta, pero no como la recordaba. Estaba entera, recién pintada, iluminada con la luz blanca dentro. Y no había una figura, sino había muchas. Filas de ellas, en estantes, en medio sentado estaba yo. Pero no era yo. Era alguien con mi cara, mi cuerpo, pero con los ojos rojos y quietos. Me desperté sudando, con el corazón reventándome en el pecho. Decidí hablar con alguien y fui con una señora conocida de mi madre. Una señora que hacía limpias con hierbas. Nunca fui de creer en eso, pero yo estaba desesperado. La señora me limpió con huevo, con ramas. Me dijo que tenía una sombra pegada, algo que no era mío, que no me pertenecía, pero que se había aferrado a mí desde un lugar que no fue hecho para quedarse. No entendí todo, pero sí me advirtió algo. No vuelvas a pasar por donde la viste. Esa cosa no olvida. A ti te ignoró. Pero si pasas otra vez no va a ser tan amable.
Desde entonces evito ese tramo. Tomo una ruta más larga y me cuesta más en tiempo y en gasolina, pero no me importa. A veces cuando platico con otros colegas dejo caer indirectamente la historia. Varios habían escuchado rumores parecidos. Unos cuentan de luces en medio del monte, de figuras que caminan entre los espejos del retrovisor. Pero siempre de una manera u otra alguien menciona esa caseta. Y siempre dicen lo mismo, que no debieron haberla dejado abandonada, que debieron prenderle fuego y destruirla. Cuando he tenido que pasar cerca, incluso desde kilómetros atrás, me empiezo a sentir igual. El pecho me aprieta, las sienes me zumban. Es como si alguien me recordara que todavía estoy en la lista. No sé si a todos les pase, pero hay días que se quedan grabados en la memoria sin importar cuánto tiempo haya pasado. Para mí uno de esos días fue cuando mi hermano cambió de voz. No me refiero al cambio natural por la adolescencia, no. Me refiero a algo mucho más extraño, algo que no hemos sabido explicar en la familia ni 20 años después. Ocurrió en 1998 en Saltillo. En ese entonces vivíamos en una casa sencilla de 2 recámaras, paredes color crema que se pelaban con la lluvia, un patio trasero lleno de tierra suelta, donde mi papá había prometido sembrar pasto pero nunca lo hizo. Éramos una familia de clase trabajadora, nada fuera de lo común. Papá en la maquiladora, mamá haciendo trabajos por encargo de costura, y mi hermano y yo estudiando la primaria. Él se llamaba David y tenía 9 años. Yo tenía 11. Siempre fue callado y no retraído ni huraño, simplemente callado. De pocas palabras, aunque era listo. Le gustaba armar cosas, juntar piedras raras, jugar a enterrar cosas en el patio como si estuviera buscando tesoros. Era un niño tranquilo, dulce incluso, con una vocecita aguda que lo hacía parecer menor. Recuerdo que todo empezó un día viernes. No sé por qué, pero mi memoria siempre es viernes. Tal vez porque esa tarde nos fuimos a clase y hubo una junta de maestros y nos dejaron salir temprano. David se fue a jugar con 2 vecinos, unos niños un poco mayor que él y se llamaban Beto y el otro Jesús. Lo invitaron a ir a lo que nosotros llamábamos la casa sin terminar. Era un terreno a unas 2 cuadras de nuestra calle con los muros a medias y el techo sin colocar. Decían que el dueño se había ido a Estados Unidos y nunca terminó de construirla. Para nosotros los niños era un lugar misterioso y prohibido. Todos decían que ahí espantaban, pero también era donde se atrevían a hacer retos, esconder cosas o pasar el rato sin adultos. Yo no fui. Me quedé en casa viendo televisión. David regresó como a las 6 y no traía golpes ni raspaduras, pero venía raro. Dije que era callado, sí, pero esa tarde era otro tipo de silencio. No miraba al suelo como cuando se ponía tímido. Al contrario, traía la mirada fija, dura. Le pregunté si se había peleado con Beto o Jesús y me dijo que no, con una voz distinta. Ese fue el primer momento en que noté algo. Su voz no sonaba como él. Era más baja, más grave, como si tuviera la garganta inflamada, pero no era solamente el tono. Era el ritmo, la forma de pronunciar las palabras, como si pensara diferente. Mamá también lo notó. Le tocó la frente pensando que le daría fiebre y no tenía. Le ofreció agua y él la tomó sin decir nada más. Esa noche, cuando estábamos en la cama, le pregunté si estaba bien. Compartiríamos cuarto y aunque cada quien tenía su cama, siempre platicábamos antes de dormir. Esa noche me respondió algo así como mañana todo será igual. Y otra vez esa voz que no era la suya. Me quedé helada. No supe qué decirle, me di la vuelta y me tapé con la cobija hasta arriba deseando dormirme más rápido. Los días siguientes David siguió actuando raro. Ya no jugaba con sus juguetes, no buscaba piedras, no enterraba nada. Solo se sentaba en el patio con una libreta vieja escribiendo cosas, garabatos, líneas sin sentido. Cuando mi mamá le preguntaba qué hacía, él respondía cosas vagas,
como que él estaba escribiendo sobre lo que hay debajo. No sabíamos a lo que se refería. Papá se molestó y pensó que estaba fingiendo. Le gritó un par de veces, le quitó la libreta e incluso lo castigó sin televisión. Pero David no reaccionaba con tristeza o enojo, solamente lo miraba fijo. Eso alteró a mi mamá más que cualquier berrinche. Una noche lo escuché hablando solo. Me levanté en silencio, lo miré desde la rendija de la puerta del baño. Él estaba sentado frente al espejo y murmuraba palabras muy bajito. No entendía lo que decía y era algo como ya voy, ya sé. Y esto lo decía una y otra vez. Esa fue la noche en que mamá decidió llevarlo con un médico. El pediatra no encontró nada fuera de lo normal. Le hicieron estudios de sangre, pruebas de audición y hasta lo llevaron con un psicólogo del DIF. Nadie supo dar una respuesta. Lo atribuían al proceso de maduración o a crisis transitoria de desarrollo. Pero todos de alguna manera sabíamos que David ya no era David. Un sábado por la mañana, semanas después, vino Jesús a tocar la puerta. Estaba pálido. Traía una bolsa con un frasco dentro. Nos dijo que era de David y que lo había enterrado en la casa sin terminar. Que Beto se enfermó después de abrirlo. Que tenía dentro tierra, uñas, cabello y una figura hecha con hilos. Jesús lloraba. Dijo que habían jugado un ritual que escucharon de un primo que supuestamente les daría poderes si lo hacían bien, pero que cuando David puso la figura en la tierra el ambiente cambió, que el aire se volvió más espeso, que escucharon como si alguien respirara detrás de ellos, pero cuando voltearon no había nada, que al día siguiente David no habló más y cuando lo hizo ya no era su voz. Mis papás se pusieron como locos. Le gritaron a Jesús, lo sacaron de la casa y ese mismo día mi mamá nos llevó con una señora que curaba con ramas y huevos. Era la primera vez que la veía tan desesperada. La señora no quiso tocarnos al principio. Le bastó con ver a David. Dijo que algo se le había pegado, que no era una brujería, sino más bien como una posesión, que esas cosas se despertaban con juegos tontos, que algunos niños quedan marcados, que otros se curaban con tiempo, y que lo más importante era no volver a ese lugar jamás. Pasaron meses y David se fue recuperando muy poco a poco. Volvió a hablar como antes, aunque siempre quedó con un dejo, una entonación extraña que no se fue del todo. Volvió a jugar, a sonreír, pero nunca fue igual, como si una parte suya se hubiera quedado en esa casa sin terminar. Yo crecí con ese recuerdo clavado como una astilla. A veces me pregunto si de verdad pasó todo como lo cuento, o si la memoria me juega una trampa. Pero entonces miro a mi hermano hoy ya hombre hecho y derecho, con su esposa e hijos, y a veces, solamente a veces noto que cuando se distrae su voz cambia por un segundo. Ahí es cuando me acuerdo que hubo un día en que no era mi hermano el que estaba hablando. No sé si lo que voy a contar califique como algo paranormal en el sentido estricto, pero es una experiencia que nunca he logrado explicarme, y que con los años me ha perseguido más de lo que pensé en su momento. No fue algo que me ocurrió de golpe, no vi fantasmas flotando ni se me apareció un espectro en la noche, pero hay una incomodidad que me dejó sembrada en mí, algo que no puedo quitarme de la cabeza. Todo ocurrió cuando trabajaba como asistente administrativa en una clínica dental en la colonia Portales, al sur de la Ciudad de México. Era una clínica pequeña ubicada en una casona de 2 pisos que había sido adaptada. De esas casas con entrada angosta y fachada vieja, pero que por dentro parecía más grande de lo que uno esperaba. El lugar tenía 3 consultorios, un área de recepción, una sala de espera y una bodega en un segundo piso. Era una clínica bien montada con años funcionando, pero ya empezaba a notarse el desgaste en las paredes. Incluso las bisagras rechinaban cuando se abría la puerta del consultorio número 3. Ese consultorio fue desde el primer día lo que más me inquietó. En teoría era funcional, equipado con lo demás: sillón eléctrico, lámparas, instrumental, computadora.
pero casi nunca se usaba. La mayoría de los dentistas atendían a los consultorios 1 y 2, y si alguien preguntaba por qué no se usaba el 3, la respuesta era siempre vaga. Está en mantenimiento, se va a remodelar, se usa como respaldo. Pero estaba limpio, lo limpiábamos a diario. Tenía todo en orden como si alguien pudiera entrar a trabajar ahí al día siguiente. Lo raro era la ventana. Era una ventana grande con marco de madera que daba al patio trasero. Siempre estaba cerrada con seguro, siempre. Pero cada vez que entraba a limpiar o cuando me pedían que llevara algo al lugar, la encontraba abierta. Nadie admitía haberla abierto. Yo la aseguraba y el otro día de nuevo estaba entreabierta. No de par en par, no rota, no forzada, solamente abierta. A veces un par de centímetros, a veces casi toda. Le comenté esto a Mariana, una de las doctoras, y me dijo que ya lo había notado, que no me preocupara y que seguramente alguien la abría por descuido. Pero su tono no fue del todo convincente. Lo dejó pasar rápidamente como si no quisiera hablar mal del tema. Fue entonces que empecé a fijarme mejor. Llegaba temprano y revisaba los seguros. Me aseguraba de dejarla completamente cerrada. Incluso marqué un pequeño rasguño en el borde del marco con una pluma, para saber si alguien la abría, y cada vez sin falta ese rasguño amanecía corrido. Era como si algo la empujara desde adentro. Un día lo comenté con la doctora Fabiola, la más joven del equipo. Se me quedó viendo en silencio por unos segundos antes de hablar. Me dijo que no lo comentara con nadie, pero que desde que había llegado había tenido una sensación extraña en ese consultorio, que cada vez que entraba sentía que alguien la miraba desde la ventana, incluso si estaba cerrada con cortinas, que una vez creyó ver un reflejo como si hubiera alguien parado justo detrás del cristal desde afuera, pero cuando salió al patio no había nadie. Fabiola renunció al mes siguiente. Dijo que había conseguido un trabajo mejor, pero se fue con prisa, sin despedirse de muchos. Poco después de su salida, los doctores decidieron que yo empezaría a quedarme un poco más tarde. Nada del otro mundo, solo un par de horas para recibir a pacientes que salían tarde de trabajar. Me pagaban extra y la verdad lo necesitaba. Lo acepté, pero eso significaba que a veces me quedaría sola en recepción. Fue en esas noches que empecé a escucharlo. Un sonido muy bajo, casi imperceptible. Un golpecito, como si alguien tocara levemente con los nudillos. Venía del pasillo y la primera vez pensé que era el viento. La segunda que era una gotera, pero siempre era el mismo ritmo. Un par de golpes suaves y luego nada. Una noche decidí grabar. Puse el celular sobre el escritorio en modo grabadora de voz y me fui al baño. Cuando volví no había nada raro. Revisé la grabación en casa y no se escuchaba claramente, pero al minuto 5 muy al fondo se distinguía un golpeteo. Lo más perturbador fue un leve susurro. No eran palabras claras, solamente algo que parecía una exhalación. A partir de ese día me negué a entrar sola al consultorio 3. Le pedí al jefe que lo cerrara por completo. No le expliqué por qué y él accedió sin preguntar demasiado. Pusieron una cadena por fuera de la puerta. Nadie volvió a entrar, pero la ventana siguió abriéndose. Ahí pasó algo más. Una mañana, mientras barría la recepción, una paciente llegó temprano. Me pidió permiso para usar el baño y la dejé pasar. Pero en lugar de entrar al baño se detuvo frente al consultorio 3. Me dijo como si nada: ese consultorio también atiende, porque hay una persona adentro. Me sorprendió bastante y corrí hasta la puerta. Estaba cerrada con candado y revisé por la rendija y no había nadie. La paciente insistió que lo había visto. Un hombre sentado en el sillón mirándose a la ventana. Me quedé paralizada. Nunca habíamos tenido hombres consultando, y mucho menos ahí. Lo peor es que al revisar la ventana del de afuera vi que estaba completamente abierta como siempre. Solo que esta vez alguien había respirado sobre el cristal y había una mancha de vaho en el vidrio. Esa noche soñé que estaba en ese consultorio.
Todo era igual, solamente que la lámpara del sillón estaba encendida y que en el asiento había un hombre sin rostro. No sé por qué, pero algo me llenó de una tristeza que no pude explicarme. Desperté llorando como si tuviera una tristeza muy grande por dentro. Después de aquel sueño estuve tentada a renunciar, pero como suele pasar, las necesidades económicas pesan más que el miedo. Me convencí a mí misma que era una simple pesadilla, una coincidencia, una forma que mi mente había encontrado para canalizar el estrés. Seguí yendo a la clínica, aunque ya no me quedaba sola ni un minuto más de lo necesario. Si salía tarde, me aseguraba de no estar nunca junto al consultorio número 3. Lo extraño de todo esto es que las personas también lo sentían, incluso los nuevos pacientes que nunca supieron de la historia. Uno en particular me hizo guardar silencio por varios días. Era un señor mayor llamado Agustín. Había llegado acompañado de su nieta, una niña como de 6 años. Mientras esperaba, la niña se levantó y caminó directamente al pasillo. Se quedó mirando fijamente hacia la puerta del consultorio 3. Me acerqué para decirle que no podía estar sola por ahí, pero ella no me miraba. Solo señalaba con su dedo pequeño hacia la parte baja de la puerta. Está llorando, dijo. Me congelé y le pregunté quién. El hombre del cuarto. Tiene mucha tierra en los pies. Tomé a la niña de la mano y la llevé con su abuelo. No dije una sola palabra, pero a partir de ese día empecé a buscar explicaciones. Pero a veces eso es peor porque uno las puede encontrar. Tomé a la niña de la mano y la llevé con su abuelo. No dije una sola palabra al respecto. Mi salud poco a poco se fue quebrando. Tenía insomnio, ansiedad, dolor constante en los hombros, como si alguien estuviera presionándome por la espalda. El psicólogo me habló del estrés acumulado y me recetaron algo para dormir. Me ayudó por unos días, pero luego el sueño volvió. Y nuevamente despertaba con un hueco dentro de mí, con esa tristeza profunda que me hacía llorar al despertar. Terminé renunciando 2 semanas después de todo esto. Desde entonces he trabajado en otros lugares y no he vuelto a tener esos sueños ni esa horrible sensación de tristeza cuando despierto en la noche.